se produce por su avance de datos. Como si cuando habla de la edad se refiriera a la pierna, ¿no? ¿Ya? Claro, usted dirá, no, pero es obvio pues, que se refiere a la edad del anciano, no, pero igual se genera confusión, ¿ya? Bien, esas son las falacias entonces, ¿ya? Razonamientos incorrectos. En este caso, es una falacia de ambigüedad, ¿ya? Es una falacia de ambigüedad, ¿ya? Muy bien, ya. Pero vamos por partes, a ver. Entonces te había dicho que una falacia, ¿ya? Es un razonamiento incorrecto, ¿ya? Psicológicamente persuasivo, vamos a ver ahora, y engañoso. Y ahora vamos a ver cómo en la vida cotidiana constantemente hacemos mal uso de la lógica, caemos en falacias de diverso tipo, ¿ya? O sea, hacemos razonamientos incorrectos, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, esto de creer que, bueno, hoy día voy a tener un buen día porque mi horóscopo lo dice, por ejemplo, ¿no? Entonces, la premisa de la cual se parte es del horóscopo, o sea, el posicionamiento de los astros, ¿no? Esa es la causa que va a dar como efecto que tengas un buen día, ¿no? Pero en realidad no hay relación, pues, entre una y las otras, ¿no? ¿Ya? El ordenamiento de los astros no tiene que ver con lo que va a ocurrir durante el día. Entonces, a eso, por ejemplo, se le llama falacia de causa falsa, ¿no? ¿De acuerdo? Porque no hay una relación, pues, ¿de acuerdo? Esas son falacias, por ejemplo, no formales, ¿ya? Pero también tenemos las falacias formales, ¿no? Por ejemplo, este de acá, ¿no? Acá, ¿ya? En estas reglas de inferencia, por ejemplo, a veces se caen falacias formales, ¿no? Por ejemplo, en modo Tolendo Tollens dice que habiendo un antecedente P, entonces Q, al negarse Q, automáticamente se niega el antecedente, o sea, negación de P. Pero a veces se confunde, ¿ya? A veces ocurre antecedente consecuente, se niega el antecedente y se niega también la consecuencia. Entonces ya no es Tolendo Tollens, aunque haya negación, ¿no es cierto? ¿Ya? Esas son las falacias formales, ¿ya? En el lenguaje formal, simbolizado, como estás viendo, ¿ya? En cambio, como te decía, las falacias no formales, ¿ya? No formales, son aquellas que ocurren en la vida cotidiana, ¿ya? Acá está, ¿ve? Falacias no formales son errores en el lenguaje o discurso y se cometen por falta de atención en el tema o por ambigüedad en el uso del lenguaje, ¿no? Como acabamos de ver hace un rato, ¿no? En este ejemplo, ¿eh? Acá hay un problema de ambigüedad, ambigüedad. Como cuando, por ejemplo, alguien dice, ¿no? A ver, la perra de mi vecina me mordió. Tú dirás, es evidente que se refiere al can, pero te queda la duda, ¿no? O la está insultando a ella. ¿Cómo es la cosa? ¿Ves? Esa es ambigüedad, por ejemplo. ¿Ya? O también falta de relación entre las premisas y la conclusión, ¿no? Como el otro ejemplo que te ponía, ¿no? Hoy día me va a ir bien porque mi signo zodiacal así lo dice, ¿no? Entonces, no hay una relación causa-efecto, ¿no? Que Marte esté alineado, perdón, con Júpiter. ¿Qué tiene que ver eso con tu vida, con tu carácter, con tu temperamento, ¿no? Que si naciste no sé, en febrero, eres Piscis, no sé cuál, entonces eres más amable, que si naciste en noviembre, eres Escorpio, eres más renegón, punzante, o sea, eso no hay una relación causa-efecto, ¿ya? Esas son falacias, ¿ya? De atingencia se llama, ¿ya? Muy bien, entonces ordenémonos. Entonces las falacias son razonamientos incorrectos, inválidos, ¿de acuerdo? Psicológicamente persuasivos y engañosos, ¿ya? Sí, porque se aproximan, parecen que fueran lógicos, parece que fueran verdaderos, pero no lo son, ¿ya? Hay dos tipos, las falacias formales que ocurren en el lenguaje formalizado o simbolizado, ¿ya? Ocurren en el lenguaje formalizado o simbolizado. Y luego tenemos las falacias no formales, estas ocurren en el habla cotidiana, ¿ya? ¿De acuerdo? En el día a día, ¿ya? Y de esas vamos a hablar nosotros hoy día, de las falacias no formales, ¿ya? Son errores en el lenguaje, decíamos, o discurso, y se cometen por falta de atención en el tema, ¿ya? No le prestas atención y no te das cuenta que no hay relación entre premisas y conclusión, ¿no? ¿De acuerdo? Como cuando, por ejemplo, en política te querían vender esto, ¿no? Mira este razonamiento, ¿eh? Los hombres siempre han gobernado, ¿no? Nunca hemos tenido presidente mujer, siempre presidente varón, ya. Lo han hecho muy mal, ¿de acuerdo? Esa es una premisa, ¿ya? Ya. Luego tenemos otra premisa.
Las mujeres nunca han gobernado. ¿Ya? Y otra premisa más. Las mujeres administran muy bien los gastos de la casa. Por lo tanto, una mujer sería un buen presidente. Conclusión, tienes que votar por Keiko, que es la única candidata mujer. ¿Te das cuenta? Ese razonamiento, ¿no? Es persuasivo, ¿no? ¿Ya? Sin embargo, es engañoso, es falso. Pues, ¿no? La conclusión a la cual tú llegas está mal porque estás partiendo de generalizaciones, ¿no? No puedes meter a todas las mujeres en un saco, pues. Que todas son trabajadoras, bueno, esta señora no, hasta ahora no se le conoce un trabajo y tiene más de 40 años, ¿no? Nunca ha trabajado, ¿no? ¿Ya? Que dirigen el hogar, bueno, ella tiene empleadas, ¿no? O sea, no llegamos a un, o sea, no es un razonamiento lógico, es un razonamiento falaz, ¿ya? Lo mismo ha ocurrido también, o sea, medio te decía yo el tema de tener rasgos andinos, ¿no? Ya siempre han gobernado los ricos, los blancos, ya Toledo es cholo, ya como nosotros, él va a gobernar para los cholos, no, pues no, no. O sea, el color de piel no determina necesariamente ya tus planteamientos ideológicos y políticos, ¿no es cierto? ¿Ya? Esas son, por ejemplo, falacias no formales y ocurren en el lenguaje, ¿no? Habitualmente, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, tenemos falacias formales y no formales. Las formales ocurren en el lenguaje formalizado o simbolizado, las no formales en el habla cotidiana, y estas no formales a su vez se dividen en dos, falacias de atingencia y falacias de ambigüedad, ¿ya? Muy bien, las de atingencia, ¿ya? Se cometen cuando ocurren incoherencias entre las premisas y la conclusión. Atención, ¿eh? Estas son las atingencias, ¿ya? Cuando ocurren incoherencias, o sea, no hay relación lógica válida entre las premisas y la conclusión. Esas son las falacias de atingencia, ¿ya? ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá, tú debes comprar Nastisol, ¿no es cierto? Nastisol, que es un medicamento. ¿Por qué? Porque te lo dice Marisol, ¿ya? Entonces, la causa es Marisol te aconseja usar Nastisol. Conclusión, tú debes usar Nastisol, ¿no? Esa es la propaganda que te venden, ¿no? Pero acá, ¿esto es lógico? No, pues simplemente te preguntas tú, Marisol, aunque use esta batita para la propaganda, ¿no? ¿Es médico? ¿Sabe algo de medicina o de farmacia y bioquímica? Seguramente sabe hasta menos que tú, ¿de acuerdo? Ya. ¿Es una buena cantante? Eso nadie le quita, ¿no? Parece mujer de carácter perfecto, pero no sabe nada de medicina, ¿no? Entonces está mal, pues, o sea, vas a comprar Nastisol porque tú dices Marisol, es como vas a comprar Nastisol porque tú dices Melcochita porque es buen comediante, no tiene sentido, ¿ves? Eso es un tipo de falacia, por ejemplo, habitual, ¿ya? Que se llama falacia, verecundian, ¿ya? Falacia ad verecundian, ¿ya? Que vamos a ver luego. Falacia ad verecundian, ¿ya? Utilizar el prestigio, ¿no es cierto? Para vender, para promocionar o fundamentar un argumento, ¿no? Sobre el cual esta persona no tiene autoridad. Tiene autoridad en otros aspectos, pero en este, por ejemplo, ¿ya? Eso es un tipo de falacia, por ejemplo, de atingencia, ¿ya? Entonces, las falacias de atingencia, repito, son aquellas en las que no hay relación lógica, no hay coherencia entre las premisas y la conclusión. ¿De acuerdo? Ya. A ver, para comenzar ya con estas falacias. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Todo claro, profesor. Listo, vamos a comenzar entonces. Ya, entonces vamos a ver, estamos viendo las falacias que son formales y no formales, ¿ya? Dentro de ellas nos estamos centrando en las formales, que se dividen en dos, atingencia y ambigüedad, y estamos empezando por las de atingencia, ¿no? Aquellas donde no hay relación lógica entre las premisas y la conclusión, ¿de acuerdo? Empecemos con la primera, ¿ya? Argumento por la fuerza. Generalmente esta tiene nombre en latín, ¿ya? Argumentum ad baculum, ¿ya? Significa argumento por la fuerza, y como su nombre le indica, ¿ya? Esta falacia ocurre cuando para lograr la aceptación de una conclusión, ¿ya? Se recurre a la fuerza o a la amenaza. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, mira, si no estudias, se lo diré a tu padre. ¿Ya? Esto es muy frecuente, ¿sí o no? Muy frecuente. Pero a ver, analicemos la lógica. Si no estudias es el antecedente. Consecuencia, se lo diré a tu padre. Ya.
Vamos al campo de la lógica. Sí, esto es muy habitual, muy frecuentemente utiliza la mamá, por ejemplo. ¿Pero es lógico? No, no es lógico, pues. Si no estudias, lo que va a pasar es que vas a sacar malas calificaciones, pues, ¿no? ¿Ya? Pero mira acá, si no estudias, se lo diría a tu padre, ¿de acuerdo? O lo mismo, al revés, ¿no? Tienes que estudiar, ¿ah? Si no, le digo a tu papá. ¿Ves? O sea, no hay un argumento lógico. Tienes que estudiar para que tengas buenas calificaciones, tienes que estudiar para, ¿no? Ir construyendo tu futuro, ir asegurando tu futuro. Eso sería lo lógico, ¿ya? Pero no, tienes que estudiar porque si no se lo digo a tu padre. O sea, en realidad no es lógico. Se recurre a la amenaza, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Otro, si no apruebas, no irás de vacaciones. Lo mismo, pues si no apruebas, en realidad jalas, sacas malas calificaciones, etcétera. ¿Ya? Otro, incumplir con la ley se castiga con la cárcel. Por eso se nos hace imposible protestar contra ella, o sea, contra la ley misma, ¿no es cierto? ¿Ves? O sea, no hay argumentos, sino se recurre a la amenaza. ¿Ya? Igual, no se atreva usted a cuestionar mi trabajo. Yo espero es un argumento, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo he hecho bien, con cuidado. No, 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 no. Mira su argumento. Porque soy tu jefe, ¿no? Es como si yo les dijera a ustedes, chicos, el sol es cuadrado y nadie me cuestione porque yo soy el profesor y lo jalo el que me cuestiona. ¿Te das cuenta? O sea, no hay un argumento, hay una amenaza. Hay una amenaza. Ese es el argumento ad baculum. Báculo, acuérdate, báculo es el palo, ¿no? El palo, ¿no? Ese es un báculo, ¿no? Un palo, ¿cierto? ¿Ya? A ver, te voy a poner un ejemplo más. Cuando, por ejemplo, suben al bus, ¿ya? Mira, escucha esto, ¿ah? Suben al bus y te dicen, ¿no? Cómprame estos caramelos, ¿no? O estos adornos. Yo acabo de salir del Urigancho, ¿no? Estaba ahí preso, estaba 4 años, ¿no? Cómprame. Yo no quisiera, para mí fácil sería, te dice todavía, ¿no? Bajar, esperarte ahí abajo y arrancharte tu celular, tu cartera, pero yo no quiero robarte. Cómprame esto. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, muchos creen que eso es un razonamiento lógico o válido, ¿no? No, para nada, para nada. Una venta es así. Cómprame, una vez subió un estudiante, me acuerdo, de la Universidad Agraria y vendía unas barras así de cereales, ¿no? Y decía, compre esta barra de cereales y mira sus argumentos. ¿Por qué? Uno, acá hay varios cereales muy nutritivos. Kiwicha, ¿no? Maca, cañigua, están ahí mezcladitos. ¿Qué más? No hemos usado azúcar, hemos usado chancaca y miel, decía él, ¿no? Esta barra es, ¿no? Te provee de energía inmediata, o sea, él argumenta, incluso te decía ¿por qué te decía que la miel era mejor que el azúcar si se trata de endulzar, ¿no? Como que el azúcar tiene energía rápido, pero también rápido se va. En cambio, la miel, ¿no? Se consume lentamente, poco a poco. Él te da argumentos, ¿ya? Sobre las bondades de su producto. Esa es una venta. Entonces, cómprame, ¿por qué? Porque este producto es bueno, porque tiene cañigua, tiene, ¿no es cierto? Tiene, kiwicha, tiene miel, ¿ves? Eso es una venta. Pero no, mira, cómprame porque, ahí vienen los argumentos, porque acabo de salir el gancho. Ya. Cómprame porque si no yo te asalto cuando bajes. ¿Te das cuenta? Entonces, allí no hay argumentos, lo que hay es la amenaza. ¿De acuerdo? ¿Ya? Acá hay una de Mafalda, ¿no? Pero ¿por qué tengo que hacerlo? Porque soy tu madre, la clásica, ¿no es cierto? Si es cuestión de títulos, dice, entonces yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día, dice, ¿no? ¿No es cierto? Claro, su mamá fue mamá cuando ella nació como hija, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? O ese también se recurre a eso, ¿no? Por ejemplo, a ver, una chica le pide a su mamá, ¿no? Quiero ir al quinceañero, mamá, ¿no? Mira, te saco buenas notas, en la casa te ayudo, da argumentos. La mamá le dice, no, no vas. ¿Y por qué? "Ah, porque soy tu madre. Pues entonces uno hasta podría razonar, ¿no? O sea, no voy porque es mi madre, o sea que a ese quinceañero van a ir puras huérfanas, ¿no? Porque yo no voy porque ella es mi madre, o sea que si no tuviera madre, o sea, ¿cómo? ¿Se dan cuenta? A eso voy, desde el punto de vista de la lógica, no es lógico, es inválido, es falaz. Estos razonamientos son falaces. Aunque repito, muchas veces se usan, ¿no? A veces por un tema de tiempo también, ¿no? ¿Ya? Se recurre a la amenaza o a la fuerza. Listo. ¿Se entendió? ¿Preguntas sobre argumento ad baculum? ¿Está claro?
Sí se entiende, profesor. Listo. Ya, a ver. Ya, Melita. Claro, vas si voy yo, pero a ver, siempre en un razonamiento tiene que haber una premisa o antecedente y una conclusión, ¿de acuerdo? ¿Ya? Una premisa y una conclusión, ¿ya? Por ejemplo, algunos entienden mal, creen que, por ejemplo, la falacia está cuando sube el vendedor al micro. No, 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 no. Ese comportamiento no es falaz. La falacia está en el razonamiento que emplea, ¿no? Ya. ¿No? Compra este caramelito que es de eucalipto, que hace bien para la garganta. Ah, bueno, eso es una venta. Pero cómprame porque soy choro, ¿no? Cómprame porque salir urigancho. Cómprame porque si no te robo. Ya, ahí no hay argumentos, ahí hay amenaza, ¿ya? Ese es el tema. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora sí, listo. No es tanto el hecho, ¿ya? Sino es la falta de argumentos, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya, porque soy tu jefe, qué sé yo, ¿no? Listo, a ver. El otro es el argumento por la piedad. Se llama argumentum ad misericordiam. En este caso se recurre a la piedad, a la misericordia. Pues ya, acá está, ¿ves? Cuando se apela a la piedad o a la misericordia para imponer o lograr la aceptación de un argumento. Pues, ¿ya? Por ejemplo, no me ponga multa, mis papás van a quitarme el auto. Entonces, cualquiera dice, bueno, debiste de pensar eso antes de realizar esa maniobra. Tú tendrías que decir, no me ponga multa porque no he cometido un error, mire, la luz todavía estaba en verde, no la vi, qué sé yo. Tú tendrías que argumentar, ¿ya? Pero no, no das argumentos, sino que buscas que te tengan pena o piedad, ¿no? Mis papás van a quitarme el auto, ¿no? ¿Qué más? Debes perdonarme, porque si no, me sumiré en la tristeza por tu desprecio. No, debes perdonarme porque pasó tiempo, porque también odiarte hace daño también a ti. Ya tú tendrías que dar argumentos, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero no, está otra vez recurrir a la piedad, a la pena, porque si no me pongo triste, porque si no me suicido, ¿no? Es como que, a ver, tienes que aceptarme, porque si no yo, ¿no? Me deprimo, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Porque si ya dices, porque tienes que aceptarme, porque si no me mato, eso ya no sería ya ad misericordia, esa sería la anterior ya, ¿no es cierto? Recurre a la amenaza ya, ¿no? En este caso se recurre a la piedad, ¿ya? Entonces, cuando suben al micro también, por ejemplo, hay personas que suben y te dicen, ah, mira, lo mismo, ¿eh? Mira, volviendo al mismo ejemplo, ya, cómprame estos caramelos, estos chocolates, ya, ¿por qué? Porque mi hijo se ha enfermado, ¿no? O porque mi mamá está mal, ¿no? Mi hija está en el hospital ahorita, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahorita no vamos a discutir si eso es verdad o mentira. A veces es difícil saberlo, ¿ah? ¿Ya? Antes de ayer nomás subió al micro un tipo que decía que era bombero voluntario. Ah, la gente admira a los bomberos voluntarios, pues, ¿no? Porque eso, arriesgan su vida sin recibir ningún sueldo, ¿no? Y él decía que a su hija la había golpeado su marido, le había roto las costillas, necesitaba dinero para llevarla a ella al hospital, ¿no? Pero el bombero no paga pasajes. Sí, pero el mototaxi no me va a querer llevar. Así decía, ¿no? Se paró. Pero ¿sabes qué noté yo? Que tenía los zapatos, las zapatillas sin pasadores, medio desordenado él. Incluso parecía que estaba un poquito mareado, creo. ¿Ves? Pero hubo gente que le colaboró, pues. Y él no decía la verdad, estaba mintiendo, pues. ¿Ya? Igual hay otro que sube, cara, que voy, él está hace tiempo. Me acabo de enterar hace un mes que tengo SIDA, colabora, me cae esto que lo otro, ¿ya? Lo vi después de un año y sigue con lo mismo. Me acaba de enterar hace un mes que tengo SIDA. Pues, si ya pasó más de un año que lo escuché yo, ¿no? ¿Ya? Y la gente le colabora, le cree. Ya, pero ahorita no vamos a ir a eso, ¿ya? Porque también hay gente que sí dice la verdad y a veces justos pagan por pecadores, ¿no? Aquí en la lógica, lo que vamos a ir a ver es que es un razonamiento falaz, esto de cómprame caramelos porque está enferma mi hija o está en el hospital mi hija, ¿no? Es un tema humano, ¿ah? ¿Ya? Si es que es verdad, ¿no? Y entonces tú le puedes colaborar y ya listo, no hay ningún problema. Pero desde el punto de vista de la lógica no es un razonamiento, pues en una venta tú das como argumento los beneficios de tu producto, ¿no es cierto? ¿Ya? Que es nutritivo, que tiene bajas calorías, que no engorda, que es bueno para el hígado, no sé, así se hace una venta. Esos son los argumentos, pero en este caso no, cómprame y en vez de los argumentos viene, mi hijo está enfermo, está en el hospital, ¿no?
¿Te das cuenta? Se recurre a la misericordia. ¿Ya? Ese argumento gana misericordia. ¿Entiendes? ¿Ya? En todo caso, no es una venta, pues están pidiendo una colaboración, limosnas, ¿no es cierto? Pero ya no es una venta, porque en una venta lo lógico es que tú digas los beneficios de tu producto. ¿De acuerdo? ¿Ya? Este es argumento gana misericordia. Otro ejemplo que cada cierto tiempo mueven acá en el Perú. Ya. Liberen a Fujimori porque ya está viejito, está enfermo. Y el otro, ese es su teatro, pues, ¿no? Que sale unas fotos donde se le ve, pues, terrible, ojeroso y, ¿no? Despeinado y ya está viejito, ¿no es cierto? Ya. Otra vez. Tú no puedes ir, por ejemplo, supongo que tú eres abogado, ¿no? De Fujimori, ¿no? Vas al juez y libere, lo mire, pobrecito, no te le da pena. O sea, el juez te miraría extrañado, pues, ¿no? O sea, ese es tu argumento. No. Tú tendrías que dar argumentos legales, pues, ¿no? Por ejemplo, la ley establece que para los mayores de 70 años corresponde el indulto humanitario, que esto, que lo otro, según el artículo tal, tal y tal y tal. Eso es argumentar, ¿ya? ¿Ya? Desde el punto de vista legal, para eso eres abogado, no es que pobrecito, qué pena, mira, o sea, tú no vas a buscar penas, sino tú argumentas basado en leyes, ¿no? Claro que el juez te va a responder en este caso, no, para quienes han cometido crímenes de lesa humanidad, no hay, pues, no corresponde este tipo de indultos, ¿no? ¿Ya? Listo. ¿Ya? Entonces, ese es el argumento ad misericordia. Cuando en vez de argumentar, ¿no es cierto? Dar razones legales, jurídicas, por ejemplo, o en una venta dar razones sobre los beneficios de tu producto, no. En vez de todo eso, tú recurres a la piedad, a la pena. ¿Ya? Muy bien. Listo. Igual acá, mira, mamá, por favor, déjame salir con mis amigos. Nunca he salido con ellos y todos se ríen de mí, ¿no? Ya, tú tendrías que dar argumentos, mamá, por favor, déjame salir con mis amigos, ¿no es cierto? Porque mira, yo en casa te cumplo, mis notas están bien, voy a volver a tal hora, o sea, dar argumentos para que, ¿no? Para lograr eso, ¿no? Pero acá se recurre a la piedad o a la pena. ¿De acuerdo? Listo. ¿Está claro? Sí, ¿no? Ya, si no, pregunten nomás, ¿ah? Por hacer una diapositiva. A ver, Melita. Ya, ahí. A ver, Melita, ¿qué pasó? Cuéntame. Dios está bien. Ah, ya. Ya. Pero estas diapositivas se publican en su, ya en su ¿cómo se llama? En intranet, ¿no? Ahí está, ¿ya? Listo. Ya está. Muy bien. Listo. Otro argumento muy frecuente, bueno, le llamamos argumento, pero en realidad otra falacia tendría que ser, ¿no? No, estamos en falacias no formales, Melita. Todas estas son falacias no formales. ¿Ya? A ver, Melita. Las falacias formales ocurren así, acá en el lenguaje formal simbolizado, de símbolos acá. En vez de P pones una Q, te olvidas la negación. Esas son falacias formales, ¿ya? En la lógica, en el lenguaje formalizado, simbolizado, ¿ya? Lo que estamos viendo nosotros son falacias no formales. Acá está, dos, falacias no formales, que se dividen en dos, de atingencia y de ambigüedad, ¿ya? Estamos viendo las falacias no formales, dentro de ellas las de atingencia, ¿ya? Acá están, ¿ya? Ya hemos visto baculum, he visto misericordia, ahora vamos a ver hominem, ¿ya? Hominem. Listo, no hay problema, está bien que pregunten, no hay ningún problema, hijos. Listo. El argumento contra el hombre, ¿ya? O argumentum ad hominem, ¿ya? A de dos tipos, a ver, muy parecidos, ¿ya? A ver, hominem ofensivo y hominem circunstancial, ¿ya? Pero en ambos casos es contra el hombre. Esto ocurre cuando se ataca a la persona en vez de refutar el argumento, ¿ya? En vez de refutar el argumento presentado, tú atacas a la persona, ¿ya? A ver, por ejemplo, dice acá, no debemos creer en las teorías económicas de Marx, recuerda que él fue comunista, ¿ves? Entonces, lo lógico sería que tú respondas a las teorías económicas. Por ejemplo, Marx habla de plusvalía, ¿ya? Entonces, el burgués se hace rico cuando le extrae la plusvalía a sus trabajadores, ¿no es cierto?
Eso es el capitalismo, ¿cierto? ¿Ya? El banco ya más descarado todavía. Ya, Marx da así argumentos. Entonces tú tendrías que responder, no, el banco es bueno, no, mira cuántos intereses, gracias al banco, mi plata está segura y gano bastantes intereses y puedo hacerme rico ahorrando nada más. O sea, tú tendrías que decir, si eso fuera cierto, por ejemplo, ¿no? Responder a los argumentos de Marx, ¿no? Pero mira, en vez de dar argumentos, atacas a la persona. No, no le creas porque es comunista, listo. Ya, así sea comunista, pero lo que dice está bien o está mal. No, 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 esto no me importa, yo ataco a la persona nada más. Fue comunista, listo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ese es argumentum hominem ofensivo. Hominem ofensivo. Se ataca a la persona como tu argumento. ¿Ya? Otro, por ejemplo. No, tú no puedes opinar acerca de la lucha contra las drogas, puesto que de joven tú fuiste adicto a ellas, por ejemplo, ¿no? ¿No? Tú qué vas a las drogas hoy si tú has sido adicto. Ya, pero igual, él te puede dar argumentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, él te puede decir, él te dice, las drogas son malas porque generan cambios drásticos en tu conducta, ¿no? Te generan problemas con la familia, te tornas agresivo con la familia, ¿no? Peleas con la familia, ¿no? Dejas el trabajo, o sea, él te comienza a dar argumentos que son válidos, ¿ya? Pero tú en vez de responder a sus argumentos, más fácil lo atacas a él, ¿no? ¿Qué vas a hablar si tú has sido drogadicto? Pero más bien de repente hasta por la experiencia él sabe más, ¿no? Pero no, lo descalificas como persona. ¿Te das cuenta? Ese es argumento hominem ofensivo. Y eso y ocurre muy frecuentemente en la actualidad, ¿no? ¿Ya? Claro. ¿De acuerdo? Sí, pues podría ser también. ¿Ya? Otro, a ver, ¿qué vas a hablar de desnutrición en el Perú si tú estás gordo, por ejemplo? ¿Ves? Entonces, por ejemplo, un gordito habla de la desnutrición de los niños en el Perú y de argumentos. Las cifras, según el INEI, hablan de un 35% de niños desnutridos, ¿no? Un 20% de mamás con anemia, ¿no? Y eso causa, ¿no? Mucho daño en la formación del sistema nervioso en los niños. Ya, o sea, te da argumentos sólidos, ¿ya? Con cifras, estadísticas. Pero no, como estás gordo, nada de eso vale, ¿no? O sea, acabas de hablar tú de desnutrición si tú estás gordo. Te das cuenta, se ataca a la persona, ¿ya? En lugar de dar algún argumento, ¿ya? Acá tenemos otro más, mira. Entonces, este señor, mira, le dice así, alguien que viste tan mal no puede tener la razón. O sea, ¿ves? O sea, atacas a la persona, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? En vez de responder a sus argumentos, atacas a la persona, ¿ya? El otro es el hominem circunstancial, ¿ya? Seguimos dentro del ad hominem, ¿ah? Atacando a la persona, ¿ya? Pero acá dice se descalifica un argumento relacionándolo con el contexto especial que rodea al oponente. Por ejemplo, sus creencias, su ideología, su situación social, etcétera, ¿ya? No tienes autoridad para oponerte al maltrato contra los animales, ya que tú eres carnívoro, o sea, comes carnes, ¿ya? ¿Ya? ¿Cómo es posible que algunas mujeres siendo mujeres estén en contra del feminismo, por ejemplo? ¿Ya? Lo mismo, se ataca a la persona, ¿de acuerdo? ¿Ya? Listo. Eso que decía Melita, no te juntes con él porque está infectado. Ya. Bueno, no te juntes con él. Ya, pero ¿cuál sería el argumento? No te juntes con él. Ya, una infección y te puede contagiar. Bueno, ya. No, un cambio, un razonamiento falaz hominem sería, ¿no? Por ejemplo, él argumenta algo y tú atacas a la persona, ¿no? Él dice, por ejemplo, ¿no? En nuestro país hay racismo y tú lo atacas, ¿no? ¿Tú qué vas a hablar si tú eres blanquito, por ejemplo, ¿no? O sea, pero tú tendrías que, en vez de responder a sus argumentos, ¿no? Pero hay racismo y eso genera, ¿no? Problemas, ¿no? En las clases más deprimidas, qué sé yo, comienza a argumentar contra el racismo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero en vez de responder, repito, sus argumentos, tú lo atacas como persona, ¿no? ¿Tú qué vas a hablar si tú eres blanquito? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿O tú qué vas a hablar si tú eres comunista? ¿Tú qué vas a hablar si tú eres ateo, por ejemplo? ¿Ya? Es atacar a las personas en vez de responder al argumento. ¿Ya?
Listo. Causa falsa o non causa pro causa, ¿ya? Este es el nombre en latín, non causa pro causa, o también llamado como causa falsa. Es otra falacia, ¿de acuerdo? ¿Puede explicar la C, me dice? A ver. Brioso, ya. Sí, a ver. Vamos a explicar, no hay problema. Sí, entiendo su... Ya, a ver. Estamos viendo el argumentum ad hominem, ¿ya? Se fue su internet. Ya, no hay problema, no, rapidito nomás, ¿ya? En C hemos visto la falacia llamada argumentum ad hominem, o también conocido argumento contra el hombre, ¿ya? Es cuando no respondes al argumento, sino que en vez de eso atacas a la persona, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya alguien te comienza a decir, en el Perú existe pobreza extrema, ¿no es cierto? ¿Ya? Tenemos un 40% de la población que está en pobreza extrema, sino que estas cifras están maquilladas, ya comienzas tú a argumentar, ¿ya? Entonces tu opositor tendría que responder a esos argumentos. No, eso no es verdad, se ha reducido la pobreza extrema, ahora hay una gran clase media, o sea, tendrías que probar eso, ¿ya? Pero no, entonces no le hagan caso a él porque él es comunista, ¿ves? Pero sus argumentos, sea comunista, trotskista, fujimorista, derechista, lo que tú quieras, él está presentando argumentos. Tú tendrías que responder a los argumentos, pero no, atacas a la persona. Ese es el argumento ad hominem, ¿ya? Y es de dos tipos, hominem ofensivo y hominem circunstancial, ¿ya? En el hominem ofensivo se ataca a la persona, se le ofende su honorabilidad, ¿no? ¿Qué va a hablar si él es drogo? ¿Ya? ¿Qué va a hablar si él está gordo? ¿Ya? ¿Qué va a hablar si él es blanquito? ¿Ya? Ese es ofensivo. Y el circunstancial se refiere más a las creencias, ideología o situación social. Creencias, ¿qué va a hablar si él es ateo? No, claro, él habla así porque es católico, ¿no? Ideología, ¿no? También, ¿ya? ¿Qué va a hablar si él es comunista, por ejemplo, ¿ya? Situación social, ¿qué va a hablar de pobreza si él es rico, ¿ya? O de repente alguien argumenta algo, esto por ejemplo se ha vuelto muy frecuente, ¿no? Alguien argumenta algo, resentido te dicen al toque, ¿no? Como eres pobre, eres un resentido social, ¿no? Por eso reniegas, ¿no? Del sistema, te dicen, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? ¿De acuerdo? Ese es un argumento que incluso, es una falacia que en la actualidad se utiliza mucho, eso de la situación social, ¿ya? Muy bien, listo. Ahora vamos a ver el non causa pro causa, o llamado causa falsa, ¿ya? En todos estos tipos de falacia, como ves, entonces no hay una relación entre las premisas y la conclusión, ¿ya? No hay una relación no hay una relación causa-efecto, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya. Y en el non causa pro causa o causa falsa ocurre lo mismo, solo que aquí se utiliza las supersticiones y creencias, esa es su característica, ¿ya? Cuando utilizamos una causa que no corresponde al efecto, ¿ya? Se vincula con supersticiones y creencias, ¿ya? Por ejemplo, cada vez que lavo mi auto, entonces llueve, ¿no? Allí no hay una relación, pues, lógica. ¿Qué tiene que ver que tú laves tu auto con que llueva, ¿no? De repente pasó una vez, coincidencia, pero para ti ya es así, ¿te das cuenta? ¿Ya? Eso es un razonamiento no causa pro causa, supersticioso, pues, ¿ya? Mi equipo de fútbol ganó porque encontré mi amuleto, por ejemplo, de la suerte, ¿no? O, por ejemplo, mucho le gusta ver a la prensa de esto, ¿no? Que el tigre Gareca tiene sus cábalas, que va y le toma la mano a una novia, ¿no? Eso le trae suerte, que no sé qué cosa, ¿no? Eso, por ejemplo, es no un causa pro causa, pues se recurre a las supersticiones, a las creencias, ¿ya? Y más bien aprovecho para volverte a reiterar lo que hace tiempo te dije, ¿no? Tú pregúntate, ¿por qué a los medios de comunicación les interesa tanto traerte brujos, adivinos, ¿no? Hablarte tanto de cábalas. Por ejemplo, ahora ya van a empezar, vas a ver, ¿ah? Mira, ahora se acerca el año nuevo y comienzan a entrevistar a todos sus faranduleros sobre qué haces, cuál es tu cábala en año nuevo. Ah, yo saco mi maleta, ah, yo como 12 uvas, ah, yo... A ver, pregúntate, ¿por qué tanto interés en difundir, ¿no? Las supersticiones y creencias? A ver, tú tendrías que preguntarte por qué. Es más, pregúntate, ¿tú crees que el dueño del canal, sus directivos creen en esas cábalas? ¿No? Pregúntate.
¿Ya? El comercio, por ejemplo, ¿no? Mira, tiene el tromen para la gente de abajo y ahí le mete un montón de supersticiones, ¿no? Pero tiene el comercio mismo para la gente de otros sectores socioeconómicos, ¿no? Y no les vende lo mismo, ¿eh? No les difunde lo mismo, ¿eh? Tú tendrías que preguntarte por qué, ¿ya? Ahí lo dejo. Muy bien. Una más. Hay crisis económica en las sociedades capitalistas debido a que su gente se ha alejado de la religión. ¿Ves? Eso también es un razonamiento falaz, ¿ya? Me hace recordar a lo que decía un pastor en Arequipa, ¿ya? Un pastor evangélico en Arequipa, sí, Melita, ese ejemplo está bien. En Arequipa, por ejemplo, un pastor evangélico decía esto, ¿no? A raíz de que estaban habiendo sismos seguidos, ¿ya? Él decía, hay muchos sismos porque Dios está molesto porque están aumentando los homosexuales, ¿no? Mira, hay sismos porque Dios está molesto porque están aumentando los homosexuales. O sea, los sismos tienen que ver con el aumento de la homosexualidad, ¿ves? No hay una relación causa-efecto, ¿te das cuenta? ¿Ya? Es un razonamiento no causa pro causa o causa falsa. Pues. La causa, aumento de homosexualidad. El efecto, los sismos, ¿ya? ¿Ves? Es un razonamiento totalmente incorrecto, ¿ya? Basado en las supersticiones, creencias, prejuicios. ¿De acuerdo? Mm, muy bien. Y esos hay un montón, ¿no? ¿Ya? Martín es agresivo porque es del signo Tauro, ¿no es cierto? ¿Cierto? ¿Ya? Y así por el estilo. Melita estaba poniendo un ejemplo, a ver, ¿no? Dice, sí, ¿no? Cada vez que me baño sale el sol, ¿no? ¿De acuerdo? Claro, no hay, o sea, el sol sale porque tú te bañas, ¿no? O sea, ¿ves? Entonces hay un razonamiento incorrecto también ahí, ¿ya? No causa pro causa, causa falsa. Pero sobre todo se recurre a las supersticiones, a las creencias, ¿de acuerdo? ¿Ya? Mi mamita, por ejemplo, tenía la costumbre de decirnos, está corriendo viento fuerte, va a haber temblor, decía, y así pensaba mi mamita, ¿no? O sea, pero ¿qué tiene que ver, le decía yo, el viento fuerte, ¿ya? Con, con el sismo, ¿no? El sismo es por un desplazamiento de las placas tectónicas, le decía yo, ¿no? Pero no, pues ella no entendía, no, decía, tú no sabes, decía, sí, yo sé, pues, ya me ha pasado varias veces en mi vida, decía ella, ¿no? Corre viento y después hay sismo, decía, ¿no? Así decía. Yo trataba de explicar, no, sino que la mente trabaja así. A ver, ha corrido viento 100 veces y no ha habido temblor, pero basta que una vez ocurra y tú ya, ay, recuerdas, mira, corrió viento, a partir de ahí, a partir es causa-efecto. Ese es un razonamiento falaz muy frecuente también. Le explicaba, ay, ¿tú qué sabes? Me decía mi mamá, ¿no? Hacía mucha gente así que se basa mucho en su experiencia personal, ¿no? Bueno, ya está. Sigamos. Argumentum por ignorancia. Este se llama argumentum ad ignorantiam. ¿Ya? A ver, atención, ¿ah? Otro razonamiento falaz. Este ocurre cuando se sostiene que una afirmación es válida simplemente porque no se ha demostrado lo contrario. ¿Ya? Esto es verdad porque no se ha demostrado que sea falso. ¿Ves? Es un razonamiento falaz. ¿Ya? Por ejemplo, acá, mira, este está más clarito, aunque es más caricaturesco, pero es más clarito para luego ver otros ejemplos más serios, ¿ya? Mira, por ejemplo, dice, el sol es hueco, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se ha probado lo contrario. Como no se ha probado que el sol no es hueco, entonces es hueco, pues. Pero ese es un razonamiento falaz, pues. Ya no se ha probado que sea hueco, esto no significa que esté hueco, ¿no? No lo sabemos, pues. ¿Ya? Otro ejemplo, a ver. Los extraterrestres no existen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nadie ha probado su existencia. Dice. O los otros también. Los extraterrestres sí existen porque nadie ha probado que no existen. Este es más ad ignorante, en este de acá, ¿ya? O sea, sí existen extraterrestres. ¿Por qué? Porque nadie ha probado que no existen, ¿no? A veces sea de un modo más disimulado. Te dicen así, los extraterrestres existen. Y tú le dices, no. Pues, ese es trucado, le dices tú. A ver, prueba que no existen. Como tú no puedes probar que no existen, ¿ya? Entonces, sí existen, pues te dicen ellos, ¿te das cuenta? ¿Ya? A ver, pero ¿cómo tú puedes probar que no existe lo que no existe?
¿Ya? A ver, sin afán de herir susceptibilidades, lo mismo pasa con el tema de Dios, ¿no? A ver, prueba que Dios no existe. No se puede probar que Dios no existe. Entonces, ¿existe, pues? Ya, pero a ver tu pregunta, a ver, prueba tú que sí existe. ¿Ves? Así es. Ese es un razonamiento ad ignorante. O sea, como no se ha probado, ¿ya? Que una afirmación sea, o sea, como no se ha probado que una afirmación sea falsa, entonces ya queda automáticamente como verdadera, ¿no? Y eso es falaz, ¿no? Tú tienes que, ya, esto es válido y presentar pruebas, no simplemente, esto es válido porque no se ha probado lo contrario, ¿no? No, eso es falaz, ¿ya? Ejemplo, no existen pruebas que el dictador haya ordenado asesinar a muchos de sus opositores, por tanto es inocente, pues. O sea, como no hay pruebas, entonces él es inocente, ¿no? ¿Ya? Cuidado, no hay que confundir, hay un principio legal, ¿no? Todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario, ¿ya? Eso es verdad, eso es verdad, ¿ya? Es un principio legal, pero otra cosa es decir, ¿ya? Que algo es verdadero cuando no, porque no se probó lo contrario. No, 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 no. Tú tienes que probar que eso es verdadero, ¿ya? Tú tienes que probar que eso es verdadero, ¿ya? Por ejemplo, que existen los extraterrestres o que ya llegaron acá a la Tierra. A propósito, son dos cosas diferentes, ¿no? Ahí la gente suele confundirse, ¿no? ¿Ya? ¿Que hay vida extraterrestre? Yo, por ejemplo, no tengo dudas, debe haberlas. Por un tema lógico nada más. El universo es infinito, muchachos. El universo es infinito, ¿ya? Hay tantas estrellas como eh, partículas de arena en el mar, ¿no? O sea, son tantas, es infinito. Es infinito, el término es infinito, muchos no entienden, es infinito, ¿ya? ¿De acuerdo? Hay tantas estrellas como granos de arena en el mar, ¿no? Es infinito. Entonces, en algún lugar debe haber vida, ¿de acuerdo? Es una cosa. Ahora, que ya llegaron aquí, esa es otra ya. Y ya llegaron aquí, porque llegar aquí implica, o sea, si están a miles de millones de años luz, o sea, una gran tecnología, ¿no? Esa es otra cosa ya, ¿ya? Entonces dicen, a ver, el área 51 existe, ya, sí existe, es una área, es una zona, ya, pero que ahí haya restos extraterrestres, sí, así dice en YouTube, ya. Entonces, a ver, prueba que no hay, yo cómo pruebo que no hay vida, tendría yo que entrar al área 51, pues como no puedo entrar, no puedo probar que no hay, entonces sí hay vida extraterrestre ahí, ¿te das cuenta? Ese es el argumento ad ignorantiam, por ignorancia. ¿De acuerdo? Claro, Carl Sagan afirma lo mismo también, Jason. Muy bien, qué bueno que vean sus documentales. Y los de Sagan son geniales, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Ya? Eso es entonces. Dios existe. Ningún hombre ha demostrado su inexistencia. ¿Ves? Entonces, como no se ha probado su inexistencia, por lo tanto existe. ¿Ya? Ese es un argumento por ignorancia, ad ignorantiam, ¿ya? Entonces, como tú no puedes probar la falsedad de algo, entonces es verdadero automáticamente. No, eso no es así. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Se entendió, muchachos? A ver, me dicen. Si lo puedo explicar un poquito más. ¿Ah? A ver, pero ya, ejemplos en torno a lo mismo, de la misma estructura nomás es. Ya, a ver, los ángeles existen, te dicen, ¿ya? A ver, prueba que no existen. Entonces tú no puedes probar que no existen. Pues, ¿cómo yo probaría que no existen los ángeles? Como no puedes probar que no existen, entonces sí existen, pues. Pero no, te vuelvo a repetir, sería lo contrario. Aquel que afirma que existen, él tendría que decir, si existen, yo he visto, se sabe que aparecieron en tal lugar, no sé, tú tendrías que dar pruebas. No. Pero en vez de dar pruebas de la existencia de los ángeles, tú simplemente argumentas así, si existen, porque tú ni nadie ha probado que no existan, ¿ya? O sea, pero ¿dónde están tus argumentos de la existencia? ¿Cuál es mi argumento? Que tú no puedes probar que no existen. ¿Es tu argumento? No, tú tienes que darme argumentos, ¿no? Que hay ángeles, que los han visto, que hay restos fósiles, que hay alguna prueba, que, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero no, tu argumento es que tú no puedes probar lo contrario. ¿Te das cuenta? Ese es el argumento ad ignorante, ¿no? Sí, sí, Melita, a ver, recordemos la filosofía antigua, ¿no? Ya
Parménides, ¿no? Planteaba la diferencia entre opinión, ¿ya? Y ciencia o conocimiento, ¿ya? O ciencia. ¿Cuál es la diferencia? En la opinión tú das tus pareceres, tus creencias. Es una opinión, pues, ¿de acuerdo? Eso no tiene valor, ¿ya? No tiene mayor valor, ¿ya? En cambio, el conocimiento o ciencia, sí. ¿Por qué? Porque ahí tú afirmas algo, pero con argumentos, ¿ya? Pero con argumentos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Yo puedo decir, a mí me parece que la luna es de queso, ¿ya? Porque mira, tiene huecos. Nadie ha ido allá, entonces para mí la luna es de queso. Pues, en mi opinión, a mí me parece, yo creo, ¿ya? ¿De acuerdo? Otra cosa es ya hablar de modo científico, pues, ¿no es cierto? O sea, ¿no? Presentar argumentos, ya pruebas, ¿no es cierto? ¿Ya? No puede ser de queso, como el queso es después de leche, como, ¿cómo es posible eso? Es imposible. Pues, tú presentas argumentos lógicos, ¿ya? Argumentos lógicos, y también puedes presentar argumentos eh, eh, fácticos, ¿no? Pruebas de hechos también, ¿no? ¿De acuerdo? Argumentos lógicos, no puede ser de queso, como te digo, porque tendría que ser de leche. ¿De dónde sale la leche, no? Además, el peso, ¿no? La luna para mantenerse así cerca a la Tierra, orbitando alrededor de la Tierra, requiere cierta masa, cierto peso, si no se alejaría simplemente, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. Además, puedes presentar pruebas, pues, por ejemplo, hay trozos de meteoritos, qué sé yo, ¿no? Fragmentos de la luna que han caído, ¿ya? Esos son argumentos, ¿ya? Entonces, cuando tú afirmas algo, siempre tienes que tú basarte ¿ya? En la lógica y también en pruebas materiales de ser posible, ¿ya? No es lo que a ti te parece o a ti te gustaría que sea, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Ese es el tema, Melita, ¿ya? Entonces, ustedes justamente están, muchachos, en ese proceso, ¿ya? De dejar el pensamiento ordinario, vulgar, y pasar a tener un pensamiento, ¿no? Científico, más lógico, ¿no? Eso es lo que te da la educación superior, pues también. No digo que no lo puedas lograr también en el día a día, así con las experiencias también, cotidianas también. Sí, sí, también, ¿no? Pero de modo más sistemático es lo que te permite la educación superior, ¿ya? La educación superior te permite eso, ¿ya? Entonces tú tienes que tratar de dejar de lado tus prejuicios, tus creencias, ¿ya? Y empezar a argumentar, ¿ya? Dejar de lado opiniones y tratar de adquirir conocimientos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, no sé, pues en política constantemente por eso nos equivocamos, porque la mayoría opina, ¿no? A mí me parece, ¿no? Yo creo, ¿no? Que este chinito, ¿no? No es inteligente, va a ser un buen gobernante, es honesto, ¿no? ¿Ves? Y la gente vota así, pues, por pareceres, por creencias, por opiniones, ¿no? Pocos se detienen a ver cuál es el plan de gobierno y no solamente los lineamientos generales, sino cómo en los hechos va a implementar eso que promete, ¿no? Y luego también ver la parte moral, ¿no? Su historia de vida, ¿no? O sea, la mayoría no hace eso, ¿eh? La mayoría en el Perú vota por simpatía nomás, porque me parece, opino que esté bueno. A mi parecer, yo creo, dice, ¿no? ¿Ya? Pero cuánto sea en el trabajo, por ejemplo, del plan de gobierno, en detalle, no solamente, repito, los lineamientos generales, sino realmente cómo va a implementar eso que promete. Por ejemplo, no, muy pocos hacen eso. ¿Ya? Listo. Pero volvamos al tema, ¿ya? Entonces, eh, eso les quería dejar como enseñanza también, chicos. Opiniones, todo el mundo opina, ¿no? Se trata de argumentar, ¿ya? Ahora, dentro de los argumentos, que sean argumentos lógicos, no falaces, porque acá también estamos viendo que hay argumentos falaces, a eso se le llama falacias, pues, que son razonamientos inválidos. Por ejemplo, este acá, argumentum ad ignorantiam, ¿ya? ¿Ya? ¿De acuerdo? O sea, tu argumento es que no se ha podido probar, ¿ya? La falsedad de esto, por tanto, esto es verdadero. ¿Ya? Yo digo, existen los ángeles, como tú no puedes probar lo contrario, entonces mi argumento es que existen. O sea, ¿cuál es mi argumento? Tu incapacidad
sea, ese es mi argumento. O sea, ¿cuál es mi argumento? Que tú no puedes, o sea, o que nadie ha visto lo contrario, ¿no? O sea, que nadie ha probado lo contrario. ¿Ya? Ese es ad ignorantia, ¿ya? Existen los ángeles porque tú ni nadie ha probado que no exista, ¿ya? El sol es hueco porque tú ni nadie ha probado que no lo sea. Pues claro, como llegas al sol, ¿quién aguanta esa temperatura? Pues, ¿no? Ni siquiera para mandar una sonda espacial, ¿no? Cualquier objeto que mandemos hasta ahora se destruye con ese inmenso calor, ¿no? Entonces no hay forma. Entonces simplemente yo afirmo que el sol es hueco. ¿Y cuál es mi argumento? Que nadie ha ido al sol para probar lo contrario, pues. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Ese es mi argumento ad ignorantia, ¿ya? O sea, se usa la ignorancia para decir que algo es verdadero. ¿De acuerdo? Argumento ad populum, ¿ya? Es apelación al pueblo. Populum viene de pueblo, ¿ya? Y es de dos tipos, ¿ya? Si es un llamado emocional a la opinión pública, el público, el pueblo, o cuando se apela también al pueblo, a la mayoría, ¿ya? Por ejemplo, toma Inca Kola, la bebida de sabor nacional, ¿no? O sea, Inca Kola es buena, ¿por qué? Porque es la bebida de sabor nacional. ¿Ves? Ahí se recurre, ¿no? Es un llamado emocional a la opinión pública, ¿no? O compre Sapolio, mira, en vez de decirte cuál, porque Sapolio es mejor, que rinde más, no, porque es peruano como tú, ¿ves? ¿Me entiendes? Repito, compre Sapolio, tendrían que darte argumentos, razones, que Sapolio es de mejor calidad que otros lavaplatos, pero mira su argumento. ¿Por qué lo vas a comprar? No porque sea mejor, sino porque es peruano como tú, pues, ¿ves? Esa es se hace un llamado emocional a la opinión pública, ¿de acuerdo? ¿Ya? Lo mismo pasa con esta cerveza, Pilsen, ¿no? Jueves de pata, se hace la emocional, ¿no? Une a los amigos, dice, ¿no? Me pregunto, ¿la cerveza, el alcohol une a los amigos? Claro, ellos no tengan que decir causa accidentes automovilísticos, sino ellos no tengan que decir eso, pues ni a hablar, ¿no? ¿Ya? O también apelación a la mayoría. Por ejemplo, el Trome es el mejor diario del Perú. Mira, ¿cuál es su argumento? ¿Por qué? Porque no se presentan las mejores noticias, difunde cultura. No, porque es el más leído simplemente. ¿Ves? Ese es ad populum, ¿ya? Es como decir que, a ver, combate, esto es guerra, es el mejor programa del Perú porque es el que tiene más rating, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? O decir que una película cualquiera es la mejor porque ha sido la más vista, ¿no? Y tú entenderás que a veces la mayoría se equivoca, ¿no? ¿No es cierto? La mayoría le puede gustar algo que en realidad no es bueno, pues, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? A la mayoría le puede gustar, puede preferir, ¿no? A, no sé, algún reggaetonero, ¿no? Bad Bunny que Mozart, y no significa que por ser más popular sea mejor, ¿no? Sino que la mayoría desconocemos, ¿no? O desconoce sobre música, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esa es apelación al pueblo, argumentum ad populum, ¿ya? Se apela a la mayoría, o sea, es un llamado emocional a la opinión pública, ¿ya? Acá igual, mira. Entonces él sostiene, este señor sostiene, Copérnico, por ejemplo, ¿no? Galileo, ¿no? Sostenían que la Tierra era redonda, ¿no? Pero mira lo que le contesta el otro, ¿no? ¿Redonda? ¡Ja! Si todo el mundo sabe que es plana. O sea, ¿cuál es su argumento? Que todo el mundo, la mayoría lo dice, entonces tiene que ser verdadero, ¿no? Pero pues, esto es un claro ejemplo de que acá la minoría o los pocos tenían la razón, pues sí o no. ¿Ya? Igual acá, mira acá, entre ateos y cristianos, ¿no? Lo mismo, mira, dice acá. La mayoría de científicos son ateos, ¿no? Tantos no pueden equivocarse, entonces por eso está bien ser ateo, pues, ¿no? Porque la mayoría lo es, ¿no? Ese es por ejemplo, un argumento, un ad populum, ¿no? Y el otro contesta también de la misma manera, con el mismo razonamiento falaz, ¿no? Millones de personas tienen fe en Dios, tantos no se puede equivocar, por tanto Dios existe, pues, ¿ya? Ambos son razonamientos falaces de tipo argumento ad populum, ¿ya? Apelación a la mayoría, al pueblo, a la mayoría. ¿De acuerdo? Listo. ¿Preguntas? ¿Está claro? Mira la cantidad de razonamientos falaces que hay, ¿no? ¿Ya? Y ocurren cotidianamente, los puede ver todos los días.
¿ya? En las redes sociales se puede ver más. Ahora tú lo puedes ver con mucha más claridad. En mis tiempos era difícil, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, ¿dónde veías esto tú? En los debates políticos o en los debates en la vida universitaria, por ejemplo, ahí salían razonamientos estos así falaces, ¿no? De ahí, ¿dónde más? ¿Dónde más? En cambio, las redes sociales te permiten ver todos los días razonamientos falaces, ¿no? Es frecuente, por ejemplo, el ad hominem, ¿no? ¿Tú qué vas a hablar si tú eres fujimorista? Claro, hacia comunista, terrorista. ¿Ves? Esos son, por ejemplo, ad hominem, ¿no? Ad hominem ofensivo, por ejemplo, el toque, ¿no? ¿De acuerdo? O, por ejemplo, ad populum también, ¿no? Entonces, la película Sumar es la mejor película del Perú. ¿Por qué? Porque ha sido la más taquillera. No, ha habido películas en el Perú muy buenas, ¿ah? Muy buenas películas, pero no han sido muy taquilleras, ¿ya? Por ejemplo, hay Tupac Amaru, por ejemplo, La Lico, hay tantas películas nacionales buenas, pero poca gente la ha ido a ver, muy poca gente. Y algunas, ¿saben qué, chicos? Ni siquiera las salas de cine las quisieron pasar. Entonces tuvieron que ser proyectadas, por ejemplo, yo en mi época de estudiante he visto varias allá en la Facultad de Letras. Yo estudiaba en la Facultad de Letras en Psicología, estaba en el tercer piso. En el primer piso está la Facultad de Arte. Ellos, por ejemplo, constantemente pasaban películas, ¿no? Que las salas de cine comerciales muchas veces no querían pasar, ¿ya? Y hay buenas películas, ¿no? Pero no son las más populares, pues. No son las más populares, ¿ya? Sí, 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 Alarcón, mucho de estas falacias ocurren en Internet, ya. Ahora que ya ustedes saben, ya van. Me acuerdo que hace un par de años tuve esta clase, ¿no? Y me acuerdo que tenía a este estudiante, mío, lo tenía como contacto en el Facebook, ¿no? Y a cada rato lo veía en los debates también que él ponía, pues, ya, el al toque califica, argumentum ad hominem, así decía. Y los otros, what? No entendían, pues, ¿no? Atacas a la persona, decían, ¿no? Esta es falacia ad hominem, esta es falacia ad misericordiam, así para él, ¿no? Algunos le entendían, otros no entendían a qué se refería, ¿no? Sí, pues. Después de esta clase ustedes van a ver con otros ojos ya los debates, ¿no? ¿No? Por ejemplo, este argumento, ¿no? De acá, ¿no? Que este, Dios no existe, ¿por qué? Porque la mayoría de científicos son ateos. La mayoría de científicos y filósofos son ateos. Por lo tanto, Dios no existe. Ese es un razonamiento falaz, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver la mayoría, ¿no? O sea, el que lo diga la mayoría no quiere decir que es cierto, ¿no? La mayoría también se puede equivocar, ¿ya? Y en el sentido opuesto lo mismo, pues, ¿no? ¿No? La mayoría cree en Dios. Entonces, cómo no va a existir Dios, ¿no? ¿Ya? Ambos son argumentos ad populo o apelación al pueblo, ¿ya? Ya. Muy bien. Listo. Continuamos. Continuamos, ¿ya, chicos? A ver, algunos tipos de falacia más, a ver, apelación a la autoridad. A esta también se le llama, acá está abajo, tiene otro nombre también, argumentum ad verecundia, ¿ya? Es lo mismo, ¿ya? A ver, apelación a la autoridad o ad verecundia, ¿ya? Ya, cuidado, no vayan a confundir con el ad baculum. En el ad baculum se recurre a la amenaza, ¿ya? En el baculum se recurre a la amenaza. En cambio, acá en el verecundiam se recurre a la autoridad, ¿ya? Como eso que decíamos hace un rato, pues, de esto de compra Nastisol porque te lo dice Marisol, ¿no? Hasta rima todavía, ¿no? Ya, pero Nastisol es un medicamento. ¿Qué sabe Marisol de medicina? Pero mira, si utiliza su autoridad como cantante, como artista, ya ahí sí tiene autoridad, perfecto, ya. Y eso se quiere traslapar, así se llama traslape, se le llama eso, ¿no? A otro ámbito, pues, sobre el cual ya no sabe nada, ¿de acuerdo? ¿Ya? O sea, entonces, ¿cuál es tu argumento para que ya tienes que comprar Nastisol y no otro antigripal? ¿Por qué? Porque tú le dices Marisol. Ese argumento se llama ad verecundiam o apelar a la autoridad. ¿De acuerdo? Acá hay otro ejemplo, ¿ya? Nicole Kidman
dice, no está, a ver, acá está. Ejemplo, ya. Esta dieta es muy saludable porque lo dice Nicole Kidman, ¿ya? Esta dieta es muy saludable porque lo dice Nicole Kidman. Ahora, Nicole Kidman sí, se ve muy saludable y bella, pero ella no es una entendida en nutrición, o sea, ella no es nutricionista, ¿te das cuenta? Pero se usa su autoridad, perdón, sí, pues su autoridad, su prestigio, ¿ya? Su autoridad, su prestigio se utiliza, ¿ya? Como argumento, ¿te das cuenta? Tú tendrías que decir que esta dieta es buena porque ha sido probada, ha funcionado, está aprobada por los nutricionistas de, qué sé yo, ¿no? Pero no, la prueba es, esta dieta es buena porque lo dice Nicole Kidman. Esta dieta es buena porque lo dice, o sea, alguna persona que tenga bonito cuerpo, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y no es necesariamente así, pues puede haberle funcionado a ella y a otro no le va a funcionar, ¿no? ¿No es cierto? Nuestras necesidades calóricas y proteicas no son las mismas para todos. Depende de muchos factores, ¿no? Genéticos, hormonales, por último, hasta de la actividad que realizamos, ¿no? Por ejemplo, tú y un cargador de papas no se van a alimentar igual, pues, ¿no es cierto? Tú te estás dedicando más a la labor intelectual, el cargador de papas más a labores físicas, ¿no? Entonces, su dieta es diferente, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces un nutricionista tiene que hacer test, pero no, acá se apela, repito, a la autoridad, al prestigio, a la fama de alguien como argumento. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y esto ocurrió muchas veces en política, ¿ya? Por ejemplo, elegir a las voleibolistas como congresistas, pues, ¿no? Entonces, Cecilia Tate es una buena voleibolista, entonces, por lo tanto, ella va a ser una buena congresista. No, 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 pues que sea buena deportista no significa que ella sepa de política, ¿no es cierto? Y ahí están los hechos, pues, ¿qué han hecho por el deporte? Nada, ¿qué avances ha habido? ¿Se das cuenta? ¿Ya? Entonces, este es argumentum ad verecundiam o apelar a la autoridad, ¿ya? En vez de presentar argumentos, se utiliza el prestigio, la fama de alguien, ¿ya? O de algo, porque mira acá hay otro ejemplo, ¿eh? Esta afirmación es verdadera, ¿por qué? Porque lo vi en la televisión, ¿ya? O porque lo dijo un influencer, por ejemplo, ¿no? Muy de moda ahora, ¿no? Ya tú pregúntate si influencer que te recomienda algo, por ejemplo, no sé, te recomienda, no sé, pues comprar lotes en tal lugar, ¿no? Casas en tal lugar, ¿no? Él sabe algo de ingeniería, sabe que esa casa está bien construida para que te recomiende. No, pues buen actor, sí, buen actor, pero ¿qué sabe de ingeniería? ¿Qué tal compras y esa casa se cae, se hunde? ¿Qué sabe de ingeniería, no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Así. O acá también. Esto debe ser verdad porque lo dice Wikipedia también, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo. Entonces, apelar a la autoridad, a la fama de alguien como argumento. Y eso justamente es falacia, porque eso no es argumento, pues. Tú cuando afirmas algo tienes que probar con argumentos, no simplemente recurrir a la autoridad o a la fama de alguien. ¿De acuerdo? ¿Se entendió lo que es argumentum ad verecundiam o apelación a la autoridad? A ver, muchachos. Esto debe ser verdad porque lo dijo Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Y mira, ahí es más difícil, ¿eh? Porque Aristóteles, pues, sí es, él sí es un genio, pues, ¿no? O fue un genio, ¿ya? Él sí, fue un genio, ¿no es cierto? Uy, configuración del audio, dice. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Ya, ya, por acá me sale que configurar el audio. Ya, entonces, ¿qué te estaba diciendo? A ver, ahí esa bulla que hay afuera, men. Ya. Ah, te decía Aristóteles, ¿no? Él sí es un genio, pero igual no basta, pues no, no basta. Por ejemplo, él decía que el alma de la mujer es más parecida al alma de un gato, de un perro, que al alma humana. ¿Ya? El hombre sí tiene alma racional, ¿no? La mujer es más emotiva, ¿no es cierto? No tan racional como el hombre, decía él, ¿no? Ah, ya, entonces el hombre es más racional, lo dijo Aristóteles. Pero no, pues no, ahí está la prueba de que también los genios se equivocan, pues. Hay que ver también el tiempo en el cual vivió él, pues, tantos años atrás, ¿no? Que además, ¿saben qué? De repente era hasta cierto, pero en ese contexto. ¿A qué me refiero?
en esa época, sí, pues, la mujer estaba prohibida, ¿ya? De estudiar, de dedicarse a política. La mujer solamente se dedicaba a la casa nada más. Entonces la mujer era buena cocinando, criando animalitos, cosiendo, tejiendo, eso era buena. Pero no se le permitía participar en política ni educarse. En cambio el hombre sí. El hombre estaba obligado, sobre todo de las élites, ¿no? El hombre de las élites estaba obligado a estudiar, dedicarse a política, ¿de acuerdo? Entonces por eso él era más conocedor, pues, de temas intelectuales y temas políticos que la mujer, ¿ya? Pero no era pues un tema genético, sino era por la vida que ya. Entonces, por eso, si tú te preguntas, ¿por qué la mayoría de filósofos eran varones? ¿Por qué no había filósofos mujeres? A ver, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parménides, todos hombres, ¿y las mujeres? Ah, que son menos racionales. No, no tenían las oportunidades. Mira, este término que muchas veces la gente no lo entiende, ¿no? No tenían las oportunidades que tenían los varones. No les permitían, pues, no les dejaban. ¿Te das cuenta? Ya, entonces en esa época de repente era verdad, pero ahora no, pues ahora es diferente, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Entonces no se puede recurrir hacia la autoridad o a la fama, al prestigio de alguien simplemente para dar como válida una afirmación. No, no, no. Tú tienes que probar que eso es ya verdadero. ¿Y cómo lo pruebas? Con argumentos. ¿Ya? Muy bien. Otro es el petición de principios, o también llamado petitio principi. O también se le llama, mira, tautología o circularidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá se va a dar vuelta en torno a lo mismo. Mira lo que dice acá. Argumentamos a favor de nuestro punto de vista, entregando una razón que es equivalente a este. En otras palabras, uso los mismos principios que se trata de fundamentar. Por ejemplo, mira, es imposible que Ana me ame porque es algo que no puede ocurrir. ¿Ves? Es un razonamiento circular. Estás repitiendo lo mismo. Es imposible que Ana me ame. Mira, esa es la conclusión. ¿Y cuál es tu argumento? Porque es algo que no puede ocurrir. Claro, dijiste que imposible, no puede ocurrir. Es lo mismo. Acá hay un pensamiento tautológico circular, ¿ya? Eso se llama petitio principi, ¿ya? Acá te lo explican de otra manera. Es lo mismo, pero, ¿ya? Es una falacia que ocurre cuando la proposición a ser probada se incluye implícita o explícitamente entre las premisas de las que parte el razonamiento, ¿ya? Por ejemplo, para probar falazmente que Pablo dice la verdad, argumentamos del siguiente modo diciendo que cuando Pablo habla, no miente. Por tanto, cuando está hablando, está diciendo la verdad. ¿Ves? O sea, ¿cuál es tu argumento para decir que Pablo no miente? Que él siempre dice la verdad. ¿Te das cuenta? Es un razonamiento circular. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Cuál es tu argumento para decir que Ana, que es imposible que Ana te ame? Que eso no puede ocurrir. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Ese es un razonamiento circular. Estás repitiendo lo mismo, no estás dando argumentos. ¿De acuerdo? Ese es petitio príncipe. O principio de tautología o circularidad. ¿Ya? ¿De acuerdo? Listo. Luego también tenemos premisa contradictoria, o también se llama esto falacia ignorantium elenchi. Ignorantium elenchi. Mira, una afirmación usada como apoyo es incompatible con lo que se afirma en otra expresión, también usada como apoyo. ¿Ya? Repito, una afirmación usada como apoyo es incompatible con lo que se afirma en otra expresión, también usada como apoyo. Esa se llama ignorante en el enche. Mira, acá va a haber una contradicción, te vas a contradecir. ¿Ya? Mira lo que dice, por ejemplo, mira, yo creo que los alumnos tienen derecho a elegir libremente a sus representantes para el centro de alumnos, ya que es algo que solo los estudiantes pueden decir. Mira, mira, hasta ahí le está dando la razón a los estudiantes, ¿ya? Los estudiantes tienen el derecho a elegir a sus representantes a su centro federado, por ejemplo, porque ya que es algo que solamente ellos mismos, los estudiantes, pueden decidir. ¿Ya? Pero, naturalmente, yo estoy de acuerdo con el reglamento establecido por el director del colegio, en el sentido de que para participar solo deben ser escogidos los alumnos más aplicados. Total, total. Ya te contradijiste, pues. Pues se llama premisa contradictoria, ¿ya?
¿Te das cuenta? Dices una cosa, pero terminas o concluyes con otra contraria, opuesta. ¿Ya? Los alumnos tienen derecho a elegir libremente a sus representantes, sin importar que este alumno tenga buenas notas, malas notas, sea flojonazo, ya, igual, que los alumnos decidan. Estoy de acuerdo. Pero luego te dice, pero naturalmente estoy de acuerdo con el reglamento establecido por el director, ¿ya? Que dice que solamente deben ser elegidos los alumnos más aplicados, nada más. Total, dice que el estudiante tiene derecho a elegir, pero luego dices que solamente elijan a los más aplicados, como dice el director. Entonces ya te contradijiste, pues. Ya esa es la premisa contradictoria o ignorantium elenchi. ¿De acuerdo? Esta falacia también se llama conclusión irrelevante, ¿ya? O refutación ignorante, ¿ya? Es la falacia lógica de presentar, entonces, un argumento que puede ser por sí mismo válido, pero que prueba o soporta una proposición diferente a la que debería apoyar. Se contradice, pues, ¿ya? Aristóteles creía que todas las falacias lógicas podrían ser reducidas a ignorante en el hecho. O sea, al final todas son ignorante en el hecho, ¿ya? También sostiene que en algunos casos estas conclusiones irrelevantes son intentos deliberados por parte de manipuladores expertos en falacias lógicas de cambiar el asunto de la conversación. ¿Ya? Otro ejemplo acá. Pablo es un buen deportista y debe ganar la copa. Después de todo, es un buen tipo, ha donado mucho dinero y es miembro de una ONG. Las donaciones o preferencias solidarias no tienen nada que ver pues con el merecimiento deportivo. ¿Te das cuenta? O sea, ¿cuál es tu argumento para que Pablo gane la copa? Que es un buen tipo, que ha donado dinero, que tiene una ONG, pero eso no es argumento. No hay relación entre premisas y conclusión, ¿ya? O peor aún, hay contradicción entre las premisas y la conclusión. Ese es ignorantium elenchi. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, recuerdo que hace años Laura Bozzo llega al Perú y dicen, allá en México desprecian a la mujer peruana, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque a ella la habían querido expulsar, creo, ¿no es cierto? Pero mira, a ver, que a ella la quieren expulsar no quiere decir que se desprecia a la mujer peruana. La desprecian a ella, no a la mujer peruana. ¿Te das cuenta? No hay una relación entre las premisas y la conclusión. ¿Ya? O también luego decía, sí, allá me quieren mucho. Sin embargo, ¿no es cierto? Vengo aquí al Perú porque allá me quieren expulsar. Total. Te quieren mucho, pero te quieren expulsar. ¿Ves? Ahí hay una contradicción. ¿Ya? Esa es la ignorantium elenchi. Ahora vamos a ver, para ya terminar, las falacias de ambigüedad. Muchachos, las falacias de ambigüedad. Ya, a ver. Estas se producen cuando se utiliza palabras o frases imprecisas, es decir, presentan falta de claridad, por eso se llaman de ambigüedad, justamente. ¿Ya? Y estas frases de ambigüedad son de tres tipos: equívoco, énfasis y anfibología. ¿Ya? Empecemos por equívoco. Las frases de equívoco, dice, ocurren cuando se utiliza una misma palabra con acepciones distintas, ¿ya? O sea, una palabra que tiene acepciones distintas. Por ejemplo, a ver, banco tiene varias acepciones, ¿no? Banco como entidad financiera, banco como mueble y banco como este conjunto de peces, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces ahí, por ejemplo, se puede generar confusiones, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Ya? Se quebró la banca. ¿A qué te refieres? Se quebró la banca. ¿Se quebró el banquito, la banca del parque, la banca de tu casa? O la entidad financiera, por ejemplo. ¿Ya? O como aquí está, a ver, acá dice. Napoleón está tomando Malta. ¿Ya? Y Hitler dice, un punto estratégico del Mediterráneo, no podemos permitirlo, ¿no? Creo que no estamos hablando de lo mismo. Y acá está Napoleón tomando Malta. Entonces no se refería a la ciudad de Malta, sino se refería a que está tomando la bebida de Malta, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? O acá, a ver, bueno, según su análisis, usted no tiene nada de gravedad, o sea que gravedad tiene también dos sentidos, pues gravedad
¿no es cierto? Como peligrosidad de algo, ¿no? O intensidad de algo. Y gravedad entendida como la fuerza de atracción que ejerce la Tierra, ¿no? Sobre los cuerpos, ¿no es cierto? ¿Ves? La gravedad tiene dos significados, ¿ya? Y acá un ejemplo más, digámoslo así, más realista, más serio, ¿no? Dice aquí, la muerte es el fin de la vida. Por tanto, toda la vida debe tener como fin la muerte. ¿Te das cuenta? Mira lo que dice, la muerte es el fin de la vida. Entonces, toda vida debe tener como fin, o sea, la muerte, ¿no? Acá se está confundiendo, pues fin tiene dos significados. Fin como término de algo, ¿no es cierto? Pero también fin significa objetivo también, ¿no? Un objetivo a alcanzar. ¿De acuerdo? Entonces ahí se genera la confusión. Esa es falacia equívoco. ¿Ya? En las instituciones armadas, policiales, bastante usan esto de las preguntas capciosas, y las preguntas capciosas juegan con esta falacia de equívoco, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, había una pregunta que decía así, ¿no? ¿Qué hace la manguera en la esquina? Te preguntaban. A ver, ¿quién me contesta? A ver, ¿qué hace la manguera en la esquina? A ver, ¿alguien? ¿Qué hace la manguera en la esquina? ¿Cuál, cuál sea, fuera tu respuesta, ibas a errar, ¿ya? Si tú decías la manguera en la esquina, bueno, regando el jardín, pues no, te decía, la manguera vende mangos, te decía, ¿no? Es que manguera significa vender mangos, pero también manguera se refiere, ¿no? A ese aditivo que te permite, pues, ¿no? Regar con agua, ¿no es cierto? Por ejemplo, la manguera, ¿no? ¿Ya? Así es. La falacia equívoco. ¿Ya? Y le bajé la luna. Ujú. Ya. ¿Literal? ¿Le rompiste la luna del carro, de la casa? ¿O le bajé la luna? En sentido figurativo es que le hablaste pues cosas bonitas, ¿no? Para que ella sienta que tú eres capaz de bajarle la luna, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿Ya? Bueno, la falacia equívoca. O con carpeta, ¿no? ¿Ya? Guarda esta en la carpeta. Uy, ¿en la carpeta física o en la carpeta virtual, por ejemplo, ¿no? ¿Se tengo que digitarlo y guardarlo virtualmente o solamente guardo esto en la carpeta? ¿No? Por ejemplo, frase equívoco, ¿ya? Falacia de énfasis, ¿ya? Esto ocurre cuando se resalta una o más palabras y esto va a alterar el sentido de la expresión. La prensa usa mucho esto, la prensa usa mucho esto, ¿ya? Énfasis, ¿ya? Por ejemplo, un diario sacó como titular así grandazo esto de acá, cachimbos locos. Entonces uno decía, ¿qué habrá pasado? ¿Qué han hecho? Y abajo decía chiquitito, locos de alegría por su ingreso a la universidad. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Es una vez cachimbos locos, entonces uno se imagina lo peor. Ay, locos, ¿qué han hecho? ¿Se han emborrachado? ¿Se han peleado? ¿Qué ha pasado? No, locos de felicidad, decía él. ¿Ya? Es como también yo les digo a ustedes ahorita, por ejemplo, ¿ya? A ver, chicos, la tutora se ha muerto. ¡Ah! Se ha muerto de alegría porque el profesor de inglés le contó un chiste. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Ese es énfasis, ¿ya? Otro ejemplo acá, a ver. Iron Man llega a Lima, ¿ya? Así había un titular también de un periódico. Entonces la gente pensó, va a venir el actor, ¿no? ¿No? Y no, llega la saga de esta película de Marvel. Se refería a la película. ¿Te das cuenta? En el suplemento del comercio Somos, creo que se llamaba, sí, había un titular grandazo, el cual he puesto acá. Así decía, los peruanos se acaban, decía. Entonces yo pensaba que pues era por el control de natalidad, las esterilizaciones forzosas que hizo Fujimori. ¿Qué pasó? ¿Cómo que los peruanos se acaban? Y cuando leo abajo chiquitito decía, se acaban de ganar un premio por Machu Picchu, ¿no? Machu Picchu había sido declarada una de las maravillas, de las 7 maravillas del mundo moderno, ¿no? Otro, el presidente se divorciará, dice grandazo un periódico. Uy, ay, ay, se va a divorciar. Pedro Castillo de su esposa. Y abajo chiquitito dice, el chamán del norte afirmó que el presidente se divorciará este año. Ese chamán, ¿no? ¿Te das cuenta? Esa es falacia énfasis. Entonces, relievas, enfatizas, ¿ya? Una palabra, una oración, una frase, y eso genera confusión.
¿Ya? Ese es énfasis. ¿De acuerdo? Finalmente tenemos las falacias de anfibología. ¿Ya? Se comete cuando se utilizan expresiones con una inadecuada expresión gramatical. O sea, acá hay problemas ya de gramática, de ordenamiento de las palabras. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el perro de mi vecino me atacó. Entonces, como te decía, se refiere pues al perro, al can, ¿no? O estoy tildando de perro a mi vecino, ¿no es cierto? O acá, vendo loros hablando mucho, vendo loros hablando mucho. ¿Quién habla mucho? ¿El vendedor o los loros? Ambiguo, ¿no? Vendo loros hablando mucho. O sea, claro, si los loros hablan, es más fácil venderlos, ¿o no? Si yo hablo y ofrezco bien, entonces vendo mejor a los loros. O sea, ¿quién habla mucho? ¿Ves? ¿Ya? O acá, por ejemplo, a ver, titular de periódico en España, ¿no? Detenida una mujer en Oviedo que denunció por acoso a su expareja que había fallecido días antes, ¿cierto? ¿Ya? O acá, por favor, deme un par de medias para niños de algodón. Claro, es evidente pues, que no hay niños de algodón, ¿no? Pero igual está mal construida la idea. ¿Ya? Esa es falacia de anfibología. ¿De acuerdo? ¿Ya? Me acuerdo que había un grupo, noventero, los no sé quién, no sé cuánto, no sé si se han escuchado, ¿no? La canción Magdalena, ¿han escuchado la canción Magdalena? Yo vivo por Magdalena. Ya, claro. Ya. Ahí, por ejemplo, hacen una construcción gramatical así igual, ¿no? Anfibología, para provocar, ¿no? Dice, fue en el coche de tu madre donde tú de mí te burlaste, dice. Entonces la gente escucha coche y suena a otra cosa, pues, ¿no? En realidad se refiere que es en el auto de tu mamá donde tú de mí te burlaste, dice, ¿no? Él hace un juego ¿no? ¿De acuerdo? Así es. Ya. Muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta sobre las falacias de ambigüedad? A ver. Anfibología, énfasis o equívoco. ¿Puede repetirlo de nuevo, profesor? ¿Cuál? ¿Cuál, hijita? A ver, dime. ¿Cuál de todas? ¿Las tres? Sí, por favor. Ya, no hay problema, no hay problema, hijita. Ya, a ver. Ah, Marisol. Sí, sí, Marisol. Incluso hay una cantante folclórica, creo que es Sonia Morales también, ¿no? Sí, el coche de tu madre, ¿no? O mi prima es puta. Esputa, o sea, de esputar es, ¿no? Esputar es escupir, flema, ¿no? Pero se entiende como es, puta, ¿no es cierto? Por ejemplo, es otra cosa, ¿no? Ya, a ver, vamos a hacer un resumen de estas falacias de ambigüedad, ¿ya? Entonces, las falacias de atingencia, las anteriores que hemos visto, son aquellas donde no hay una relación lógica o coherente entre las premisas y la conclusión. En el caso de las falacias de ambigüedad, lo que ocurre es que hay un mal uso de la gramática, ¿ya? Del orden de las ideas, falta una coma, o por ejemplo, el sustantivo y el verbo no tienen el orden que debieran tener, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces no hay un ordenamiento claro de las ideas, es un problema gramatical, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Y estas falacias de ambigüedad son de tres tipos: equívoco, énfasis y anfibología, ¿ya? Equívoco, estas ocurren cuando se utiliza una palabra, una palabra que tiene más de un significado, ¿ya? Por ejemplo, a ver, yo digo, a ver, ¿ya? La lima, ¿ya? Es una herramienta de metal, ¿de acuerdo? Ahora, hay limas que son ácidas y hay limas que son dulces. Por lo tanto, la lima es una herramienta dulce. ¿Te das cuenta? Y ahí se genera la confusión ya. Es que estoy usando lima en dos sentidos. Lima como la herramienta, que es efectivamente de acero, de metal, ¿no es cierto? Y la otra, lima, la fruta, que puede ser un poco ácida o agridulce, ¿no es cierto? Y de esa combinación concluyo que la lima es una herramienta agridulce, ¿no? Ya se genera confusión, ¿de acuerdo? Porque lima tiene más de un significado, ¿ya? Ese es el tema, ¿ya? Ese es equívoco, ¿ya?
Igual me acuerdo que había una propaganda de la feria del Hogar del Pacífico que hablaba de te llama la llama, decía, ¿no? Jugaban ahí, con que llama tiene más de un significado. Llama de llamar, ¿no? ¿Ya? Convocar, ¿no? Y la llama, pues la llama, el auquénido, ¿no? Te llama la llama, decía, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando se utilizan, ya, más, se utiliza un término que tiene más de un significado, ¿ya? Puede ocurrir un razonamiento, un pensamiento, una idea incorrecta o falaz. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Ese es equívoco, ¿ya? Énfasis, en cambio, como su nombre indica, énfasis es cuando se relieva, se destaca una palabra o una frase y eso genera confusión, ¿ya? ¿De acuerdo? Por ejemplo, como te decía hace un rato, ¿no? El presidente se murió. Entonces la gente se sorprende, uy, se murió. Y después chiquitito te ponen, se murió de risa porque le contaron un chiste, ¿no? Hacemos una pausa en el lenguaje oral o se escribe con letras más grandes en el lenguaje escrito para resaltar una parte, ¿ya? Que genera confusión, ¿ya? Cuando luego ves el resto de lo que se afirma, era otra cosa distinta a lo que tú habías entendido, ¿ya? Esa es la frase de énfasis, ¿ya? Por ejemplo, me acuerdo un titular hace tiempo, decía así, mira, así decía, ¿ya? La foquita, se refería a Farfán, ¿ya? La foquita quiere con Gareca, así decía el titular, ¿no? Eso parecía declaración de homosexualidad, ¿no? Y abajo chiquitito decía, ¿no? Que Farfán quiere que Gareca lo perdone para volver a la selección, ¿no? A eso se refería, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Ese es énfasis. Muy bien. Y finalmente tenemos la falacia de anfibología, ¿no? El perro de mi vecino, o sea, acá es el orden de las ideas, ¿no? ¿No? El perro que pertenece a mi vecino me atacó, ¿de acuerdo? La perra que pertenece a mi vecina me atacó. Pero si yo digo, la perra de mi vecina me atacó, se entiende otra cosa, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces ese es el uso ahí de la gramática, pues correctamente. ¿Ya? Vendo loros hablando mucho, entonces a ti te queda la ambigüedad. Ambiguo es esto. ¿Quién habla mucho? ¿El vendedor o los loros? ¿Ya? Lo correcto sería, vendo loros que hablan mucho. Entonces, ya, ese que me ya lo cambia, ¿sí o no? Te da claridad, ¿no? A ver, este, para vender loros debo yo hablar mucho, ¿no? O simplemente para vender loros debo hablar mucho, ¿de acuerdo? Ya, ahí sí se entiende la idea, pues, ¿ya? Es un tema de ordenamiento nomás esta de anfibología, ¿de acuerdo? ¿Ya? El primero me están pidiendo de nuevo, a ver, no hay problema. Ya, el primero, a ver, Meili, el primero, dices, cuando se utiliza, ya, repito, un término que tiene más de un significado. Llama tiene un significado, ¿ya? Incluso en el lenguaje oral a veces. Me acuerdo que había una propaganda así que decía, vayas donde vayas, siempre hay vallas, decían. Uno no entendía, ¿no? Vayas donde vayas, siempre hay vallas. A vallas de ir, donde vayas, ¿no? Siempre hay vallas, se refería a las mallas, ¿ya? Esas vallas, las vallas, vallas metálicas, mallas, ¿no es cierto? A eso se refería, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces se utiliza un mismo término, te repito, ¿no? Por ejemplo, alguien te decía, guarda esto en la carpeta y te daba un folder. Supongo que tú eres la secretaria y tu jefe te da una carpeta, o sea, un folder y te dice, guarda esto en la carpeta. Entonces dices, a ver, ¿lo pongo en su carpeta? ¿O tengo que tipear esto y subirlo a su carpeta virtual? ¿A qué se está refiriendo? ¿Te das cuenta? Esa es la falacia equívoco. ¿Ya? Tu razonamiento va a ser incorrecto debido a que a veces este término tiene más de un significado. Pues. ¿De acuerdo? ¿Ya? Así es. ¿Se entendió ahora sí, chicos? Sí, profesor, gracias. Ya, de acuerdo.
vamos ahora a las preguntas, ¿ya, muchachos? Ya. Listo. Ya. Muy bien. 1. Yo creo que los alumnos tienen derecho a elegir libremente a sus representantes para el centro de alumnos, ya que es algo que solo los estudiantes pueden decidir. Pero, naturalmente, yo estoy de acuerdo con el reglamento establecido por el director del colegio, en el sentido de que para participar solo deben ser escogidos los alumnos más aplicados, nada más. Ya. Esto se llama ignorantium elenchi, ¿no? Te dije, ¿no? O contradictorio. El mismo ejemplo incluso he puesto, ¿no? Ignorantium elenchi, ¿no? El mismo ejemplo, pues. ¿No es cierto? El mismo ejemplo, pues. Ya, te voy a dar otro ejemplo más de ignorantium elenchi, ¿ya? A ver. En un colegio donde yo trabajaba, acá también hace lo mismo, ¿no? Hacen encuestas, ¿ya? Para que los alumnos opinen sobre todo lo cual profesor, ¿no? Su manejo de pizarra, si sus explicaciones son claras o no, ¿no? Si es puntual o no, ¿ya? Etcétera. Entonces los estudiantes calificaban a los profesores, ¿ya? Había profesores que se quejaban y decían, pero no, pues, en colegios sobre todo, los alumnos flojos, al profesor que es gracioso, chistosito, y les enseña cosas facilitas, ese es buen profe. El profe que les enseña más, le da más información, ¿no? O sea, dice que ese profesor es malo, ¿no? Mucha tarea, mucho, nos recarga, ¿no? Nos enseña demasiadas cosas, a veces complicadas, es mal profesor. Entonces este profe decía, para mí, en las encuestas, solo se les debería consultar a los alumnos más aplicados. Ellos sí te dan una opinión, ¿no? Realmente de qué profesor es bueno. Nosotros no, porque el resto son más emotivos, ¿no? ¿Qué profe me cae bien? ¿Cuál me cae mal? ¿Qué profe cuenta más chistes? ¿No? Decía. Entonces el profe argumenta así, ¿no? Dice así. Yo estoy a favor de la democracia, ¿no? Donde todos deben votar, ¿no? Nadie debe ser discriminado, ¿no? Todos deben tener el derecho de opinar, de votar, de ser encuestados, ¿no? Sin embargo, yo creo que debe tomarse en cuenta solamente, ¿no? Las opiniones de los alumnos más destacados o más aplicados, nada más. ¿Ves? O sea, por un lado dice hay que tomar en cuenta la opinión de todos, pero luego dice no, solamente hay que tomar, ¿no? Lo que dicen los alumnos más aplicados. ¿Ves? Se contradice, ¿ya? Ese es ignorantium elenchi, ¿ya? Ignorantium elenchi, ¿ya? 2, a ver, me contesta la 2, ¿ah? El viernes me internaron en el hospital. El sábado mi perro se enfermó y el domingo murió. Mi perro murió de pena porque yo no estaba con él. A ver, ¿qué tipo de falacia se ha cometido acá? ¿Qué dicen? A ver. La D me dice Melita y Alarcón. La D. Claro, non causa pro causa, ¿no? O causa falsa, ¿no? Así se le llama, causa falsa, ¿no? O sea, tu perro se murió porque tú no estabas con él, ¿no? Esa es causa falsa. No puede ser causa. Tu perro se murió porque estaba enfermo de algo, pues, ¿no? O ya tenía algo dañado ya, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Aparte que acá se está basando en una creencia, pues, en una creencia también. ¿Ya? Muy bien. La D. Además de las opciones, siempre este tema de opciones múltiples facilita las cosas, ¿no? No hay otra opción además. 3. Ah, ya. Todavía golpeas a tu esposa. Una respuesta negativa significaría que la persona ha pegado a su esposa en un momento anterior, ¿ya? O sea, así te pregunta un periodista, ¿no? ¿Todavía golpeas a tu esposa? Entonces, si tú dices no, pero entonces sí, antes la golpeabas. Y si tú dices sí, la sigues golpeando. ¿Te das cuenta? En cualquier caso te va a perjudicar. Digas sí o digas no. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo? A esto se le llama pregunta compleja, así se le llama. Esto no lo habíamos visto nosotros, esto es nuevo, ¿ya? Pregunta compleja, así se le llama, ¿ya? Pregunta compleja, ¿ya? Algunos periodistas hacen uso de este razonamiento falaz, ¿ya? Pregunta compleja se le llama. Esto es nuevo, ¿ya? A ver, 4. La marca X, o sea, una marca cualquiera, ¿ya? Una marca cualquiera, ¿ya? Es la marca líder en Europa.
por eso deberías comprar productos de esa marca, ¿ya? O la mayor parte de la gente del planeta cree en algún Dios y no se conocen entre sí. Eso no puede ser coincidencia. Por tanto, Dios debe existir. ¿Ya? Acá, ¿qué tipo de falacia se está cometiendo? A ver. ¿Quién me contesta la 4? 3 respuestas. Vaya. La C, pero me están preguntando. Sí, ya. A ver. Sí, es ad populo, ¿no? Ad populo, ¿ya? Cuando dice, por ejemplo, la marca, por ejemplo, vamos a suponer, ya la marca, no sé, pues Puma, es la marca líder en Europa. ¿Qué quiere decir marca líder? Que la mayoría consume, por ejemplo, productos Puma, vamos a ver. Entonces, por eso debes comprar ese producto porque es la mejor marca, pues. ¿Ya? Pero ¿por qué decimos que es la mejor? Porque es la más consumida, ¿ves? O sea, la mayoría la consume. Ese es el argumento. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Y acá, si te quedaba dudas, acá le he agregado más todavía yo, porque así no me estaba la pregunta, yo he agregado acá más, ¿no? La mayor parte de la gente del planeta cree en algún Dios, entonces Dios tiene que existir porque la mayoría lo dice. Ese es ad populum, pues hijos. Ad populum. ¿Ya? Hace poco nomás me ha pasado, hace poco estuve yo en Huacho, ¿ya? Entonces llegó la hora de almorzar, estaba con unos colegas psicólogos, ¿ya? Y había 2 restaurantes, ¿ya? Uno estaba vacío, en el otro había incluso algunas personas esperando afuera, haciendo cola, esperando que se desocupe alguna mesa para entrar, ¿ya? Mira, yo veo el vacío, vamos al vacío, pues, ¿no? Mi amigo me dice lo siguiente, no, espérate, me dice, ¿por qué está vacío? De repente no es bueno. En cambio el de allá, ¿por qué está lleno? ¿Por qué tanta gente va? Ah, porque debe ser bueno. Mejor vamos a hacer nuestra cola nomás allá. ¿Te das cuenta? Pues ese es un razonamiento falaz. Ahora, puede que la acierte, ¿eh? Puede que la tinque, puede que de verdad, ¿no? Y donde estaba lleno era mejor. Puede que sí, puede que no. Pero no es su argumento no es lógico, pues. Es una falacia ad populo, ¿no? Porque te cuento, ¿ya? Yo tenía amigos que eran vendedores, por ejemplo. O sea, cómo vendían casacas ellos, esas así casacas. Eran como 4 o 5, se amontonaban. La gente ve que la gente se amontona. ¡Ah! Ahí deben estar aprendiendo cosas buenas. ¿Por qué? Porque hay varios amontonados. ¿Ves? Ad populum, ¿no? O sea, la gente se guía mucho de lo que la mayoría hace. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Ese es el argumento ad populum. Esa es una falacia ad populum. ¿Ya, chicos? Listo. 5. En la oración, no podemos procesarlo penalmente ya que es muy anciano y pronto va a morir. Se evidencia la falacia denominada. A ver, ¿quién me contesta la 5? Esto lo usaron para el caso de Pinochet ahí en Chile, por ejemplo, ¿ya? O sea, ya no querían hacerle juicio porque está viejito, pobrecito, se va a morir, ¿no? ¿Cómo se llama esa falacia? Evelyn dice la D, claro. Ad misericordia, ¿ya? Claro. Muy bien, Alarcón también había respondido lo mismo, muy bien. 6. Durante la reunión de los 3 grandes en Yalta, Churchill informó a los demás que el Papa sugería tal o cual curso de acción. O sea, Churchill dice, mira, el Papa dice esto. A lo que Stalin manifestó su desacuerdo preguntando, ¿y cuántas divisiones, o sea, cuántas tropas, ¿no? ¿Dice usted que tiene el Papa para el combate? Ese es un ejemplo sutil de la falacia argumentum ad. Estamos entre baculum y hominem, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Entre baculum y hominem, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Ya, en realidad es más baculum, ¿no? Porque, a ver, acá lo que sugiere Stalin es que solamente los que tienen tropas, o sea, los que tienen fuerza, poderío, pueden opinar. Los que no tienen fuerza, poderío, o sea, su opinión no vale, ¿no es cierto? Yo creo que es más baculum que hominem, ¿no?
Porque hominem sería que, bueno, el Papa ¿qué va a opinar? Pues si el Papa es un religioso, no sabe nada de guerra. Eso sería hominem, ¿no? O el Papa se dedica solamente a pensar en el más allá, en Dios, los ángeles, ¿qué sabe él de estrategia militar, ¿no? Eso sería hominem, atacar a la persona. Pero en este caso, lo que están diciendo es que el Papa, o sea, la opinión del Papa no vale porque no tiene la fuerza, ¿ya? No tiene la fuerza, o sea, no tiene los militares que respalden sus opiniones, pues, ¿ya? Eso es más bien báculo, báculo. Estaba buena esa pregunta, ¿ya? 7. Si alguien afirma que deben haber ángeles porque nadie ha podido demostrar que nunca los hay, incurre en la falacia argumentum ad. A ver, ¿qué me contesta la 7? Claro, ignorantia, ¿no? Los ángeles existen porque nadie ha probado lo contrario. ¿De acuerdo? ¿Ya? Así es. Muy bien, muy bien, muy bien, Melita también, Melita. Muy bien. 8. Consideremos el siguiente razonamiento. El fin de una cosa es su perfección. La muerte es el fin de la vida. Por tanto, la muerte es la perfección de la vida. En él podemos apreciar que se cometió la falacia denominada, a ver, ¿quién me dice? Exacto. No, Evelyn. A ver. Énfasis, no. Énfasis, no. Es más bien, claro. Muy bien, Evelyn, ya te diste cuenta ya. Claro. Anfibología. No, tampoco anfibología, no, tampoco. Me estoy equivocando. No. Como dice Melita, sí, equívoco. Muy bien, Melita. Sí, Melita. Les explico por qué, ¿ya? Porque acá, y este ejemplo lo puse ya en clase, ¿verdad? A ver. Fin tiene dos significados, pues, ¿ya? El fin de una cosa es su perfección, ¿ya? ¿Ya? El fin, o sea, el objetivo, ¿no? El fin de la vida, acá no se refiere al objetivo, sino fin, finalidad, o sea, ¿para qué vivimos? ¿Para qué vivimos? ¿Ya? Es el objetivo de la vida. Entonces acá está como fin, como término, y acá está fin como objetivo. ¿Ya? Por tanto, la muerte es la perfección de la vida. Bueno, no es igual el ejemplo que puse, es parecido, pero no es igual, ¿no? Pero acá fin tiene dos significados, ¿ya? Fin como término, culminación de algo, y fin como objetivo, ¿ya? Como motivación, ¿ya? Entonces, fin tiene doble significado, ¿ya? Eso se llama falacia tipo equívoco, justamente, ¿ya? Equívoco, ¿ya? Repito, fin tiene dos significados, acá está, a ver, vamos. Uy, todo esto, acá está, equívoco. ¿Ya? Cuando se utiliza una misma palabra con acepciones distintas. Mira, justo acá está parecido, ¿eh? La muerte es el fin de la vida, por tanto, toda la vida debe tener como fin la muerte, dice, ¿no? Fin, término, fin, objetivo. Este ejemplo es parecido, no es igual, pero es parecido, bastante parecido, ¿no? ¿Ya? Ahí, acá está, equívoco. ¿Ya? El fin como término, ¿ya? Como último aspecto, y acá el fin como objetivo, ¿ya? Muy bien. La anfibología ocurre cuando hay un orden equivocado en la gramática, ¿ya? A ver, acuérdate, yo, por ejemplo, para no confundirme, así cuando era estudiante como tú, yo el toque lo resonaba. Anfibología, la perra de mi vecina me mordió. Ah, ya. Y así, anfibología al toque, me acuerdo de ese ejemplo. A veces el ejemplo ayuda más que la definición, ¿no? La perra de mi vecina. Ah, ya. Esa es anfibología. Yo lo que debí haber dicho es la perra de propiedad o la perra que pertenece a mi vecina me mordió. Y ahí se acababa. Pero si yo construyo mal la gramática, se genera ambigüedad, ¿ya? Esa es anfibología, ¿ya? O vendo loros hablando mucho. O me acuerdo de, el chancho de mi primo se comió mi helado, ¿no? Obviamente estoy llamando chancho a mi primo, ¿no?
Aunque en un contexto en la sierra podría ser diferente, ¿no? Que sí, pues mi primo tiene un chancho y se metió el chancho a mi casa, ¿ya? Ese es anfibología, ¿ya? Muy bien, ya se van a familiarizar con los términos. Pero así traten de vincularlo a un ejemplo, ¿ya? Uy, acá salió la respuesta. Determine cuál de las siguientes expresiones presenta una falacia ad populum. Ay, salieron negritas. Esta película debe ser buena porque la ha visto mucha gente, ¿no? O este periódico debe ser bueno porque es el más leído. El Trome, por ejemplo. El Trome es el diario más leído, ¿ah? 700.000 ejemplares diarios en Lima, ¿ya? Entonces, el más leído, es el mejor. No, pues se cree que es malísimo, ¿no? Pero se cree que es el mejor, ¿no? ¿De acuerdo? Ya está. Ad populum, ese es ad populum, ¿no? Porque la mayoría lo dice, lo hace o lo consume, algo es bueno, no, eso es falaz. Eso no es verdad. A veces a la mayoría le gustan cosas malas, ¿no? O equivocadas. O la mayoría se equivoca, como te decía, ¿no? Uy, acá no se ve la letra y va bien salido también. Ay, también. La expresión revolución en la sierra, y luego te ponen en chiquito, se está presentando en el teatro la obra basada en el levantamiento de los campesinos en México. ¿Ya? Énfasis, ¿no? Con Revolución en la Sierra nada más a ti, uy, ya que comenzó una revolución y luego dices, no, se trataba de una obra de teatro nomás. Ah, ya, bueno, énfasis. Te decía que los periódicos usan mucho esta énfasis, ¿no? Ese tipo de falacia. Muy bien. 11. Debes creer en Dios porque si no lo haces irás al infierno. Ah, está bueno. A ver, ¿quién me contesta la 11? ¿Qué tipo de falacia se comete ahí? A ver, ¿quién me dice? A ver. D y E me están diciendo. D y E. D o E. No, acá no es ignorante. Ignorantian sería si dijera, debes creer en Dios porque nadie ha probado que no exista. Ese sería ignorantian, ¿no? De creer en Dios porque nadie ha probado su inexistencia, nadie ha probado que no exista, ¿no? ¿Ya? Y sería populum, debes creer en Dios porque la mayoría cree en Dios, ¿no? Pero no, acá dice, debes creer en Dios porque si no lo haces, irás al infierno. Esto es amenaza, amenaza. ¿Cómo se llama eso cuando se recurre a la amenaza como argumento? A ver, ¿quién se acuerda? Ah, ahora sí, pues Melita, claro, báculum, báculum, ¿ya? Alarcón ya había respondido, ¿no? Alarcón había respondido a la D también, ¿no? Sí, es báculum. Está recurriendo a la amenaza. Tú tendrías que dar, ¿no? Argumentos, porque debes creer en Dios, porque necesitamos, ¿no? De las normas morales del cristianismo, qué sé yo, pues necesitamos creer en alguien. O sea, tú puedes dar argumentos, pero no, en vez de dar argumentos, amenazas simplemente. Si no lo haces, irás al infierno, ¿eh? ¿Ves? Ese es báculo, se recurre a la amenaza, ¿ya? Y 12. La causa falsa se produce cuando se usa un suceso basándose en, a ver, ¿quién se acuerda? Este es argumentum non causa pro causa o causa falsa. Causa falsa, ¿no? ¿Cuándo ocurre? Cuando se usa qué, basándose en qué. Se usan malas interpretaciones de un suceso basándose en la imaginación. Yo le dije más que ellos se basan en las creencias, supersticiones, ¿ya? Sí, sí, Alarcón. La D es mejor respuesta, la D, ¿no? Se usa incorrectamente un suceso, ¿ya? Basándose en las creencias, ¿ya? Esto ocurre muy frecuentemente. En la casa de un amigo mío tenían una calaverita, dicen que era la calavera de su tatarabuelo, creo, no sé si es la calaverita. Y la mamá decía que esa calaverita cuidaba la casa. Un 26 de diciembre, que era cumpleaños del tatarabuelo, llevaron a la calaverita a la iglesia ¿no? Para que le echen agua bendita y todo eso, la bendigan, ¿no? Y justo ese día robaron la casa.
Entonces la mamá dice, me robaron la casa porque no estaba la calaverita del tatarabuelo. ¿Ves? Eso, por ejemplo, es un razonamiento falaz. Non causa pro causa, ¿no? Causa falsa. ¿Ya? Hay un razonamiento incorrecto basado en creencias y supersticiones. ¿Ya? Muy bien, listo muchachos. Hasta ahí avanzamos. Bueno, muy bien. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, chicos. La próxima parece que van a estar junto con el Gracias, semestre.